Hola, bienvenidas y bienvenidos a un espacio más de un nuevo capítulo. Le vamos a hacer un tour en el Museo de la Ciudad. Les comento brevemente, aquí en el Museo de la Ciudad, como muchas personas lo conocemos en Mérida como el edificio de Correos, fue un lugar muy importante, la cual se transportaba y también estaba esta cuestión de las postales, de los telegramas, de las cartas, de las correspondencias. Entonces todo lo que tenía que ver con estas cosas aquí mismo se hacía, ¿no? Entonces, bueno, prosiguiendo el tema, pues como les había dicho, es un importante museo, es un buen lugar para pasar. Está situado a un costado de lo que es el mercado de Lucas de Gálvez, que por cierto voy a traer un episodio sobre Lucas de Gálvez y qué pasó en su deceso. Bueno, prosiguiendo el tema, en este museo, aparte que se exponen cosas de arte contemporáneo, sobre pintura, todo lo que tenga que ver con la exposición de las artes, también se expone obviamente las piezas históricas. Parte de las piezas históricas son de prehispánicos, o sea, de los mayas también, que vamos a ver a continuación, sobre la independencia, la revolución y sobre todo de la historia contemporánea. Este lugar también es muy importante, puesto que expone muchas piezas que son muy relevantes ante la historia, así como parte de la historia de México. Por supuesto, vamos a tener historia de Yucatán. Acompáñame a ver en un episodio más sobre algunas curiosidades, algunos datos, algunas cosas que personas ya saben, pero igual, como siempre digo, no está de más traerles un poquito de esto. Eso es con la intención de promocionar el salir un poquito de casa. De hecho, casi no hay gente, nada más para que lo sepan, no hay gente, pero también para promocionar sobre la cultura, las artes y la historia. Parte de mi trabajo en esto es obviamente hablar de historia. Acompáñame a ver a este bonito lugar. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a las autoridades del museo por haberme permitido grabar en este espacio, en esta su casa, en este su lugar. Y por supuesto, personas que nos están viendo de otros lados de la República, personas que nos están viendo de otras partes de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo, les traigo aquí parte de nuestra historia. Bienvenidos una vez más y adelante, comencemos con el video. Bueno, pues para empezar, esa es la primera parte de lo que es el museo, ¿no? Porque el museo se divide, pues, planta baja, perdón, y la alta, ¿no? Entonces, cuando ustedes entran al museo, en la parte izquierda está obviamente lo que es las primeras partes. De hecho, vamos a dar un pequeño tour acá. Entonces están algunas piezas que ahorita vamos a exponer, ¿no? Esta es la primera parte y posteriormente tenemos en la parte derecha la segunda parte de lo que es el museo, en la parte de allá, ¿no? Ahí están algunas otras piezas que vamos a ver. Entonces, nada más para que se den un taquito de ojo, esta es parte de lo que se expone en la primera sección del museo, por decirlo así. Ahorita a continuación vamos a dar algunos datos de esta parte del museo. Aquí, por ejemplo, podemos ver puntas de proyectil o de flecha que usaban los mayas. Posteriormente, aquí tenemos algunas piedras que usaban nuestros antepasados. Aquí tenemos algunas piezas también que exponen. Posteriormente, algunos utensilios, ¿no? Que se exponen en este museo, ¿no? Unas vasijas, unos utensilios. Entonces, si nos vamos en la parte de acá, vamos a ver aquí parte de lo que son algunas ruinas. Si no me equivoco, esto es Chichén Itzá. Obviamente aquí en Yucatán. Esto es una maqueta muy bonita. Y posterior a ella tenemos acá una persona que supuestamente es un antepasado, ¿no? Entonces, les voy a explicar brevemente parte de esto, ¿no? Los mayas tenían rituales, los rituales fúnebres son diferentes a lo que son en nuestra época. Para empezar, se dividían por partes. Una de esas partes es obviamente enterrar a la persona, pero esto
lo hacían con esto, los tipos de entierros o rituales fúnebres se hacían en el patio de la casa. Cuando la persona fallecía, le dejaban a un lado a un perro, para que lo acompañe al más allá, en el Xibalbá. Entonces, y la parte que es el inframundo se le llama Mejnal, si no me equivoco. Entonces los enterraban con un animalito, con un perrito, para que los acompañen el más allá, ¿no? Para que crucen el otro lado, ¿no? Cuando la persona era muy importante en la sociedad, se sacrificaban mujeres, otro tipo de personas, para que la persona no se sienta sola. En la parte de la boca les ponían maíz, para que la persona no se quede sin hambre al momento de estar pasando por este proceso. También se le enterraban con utensilios, podían ser juguetes, en este caso eran niños, o cosas que la persona usaba. En este caso, aquí se expone lo que les estoy diciendo. ¿Por qué los encerraron en su patio? Bueno, se tenía la creencia de esto porque esté un poquito más cerca de ellos. Esa es una de las teorías que se dice, ¿no? Entonces, antes de lo que... bueno, eso es de los mayas, ¿no? Pero este tipo de entierros fúnebres, ¿no? También se daban en la época de la Reforma, porque como en ese tiempo en la iglesia tenía todo lo que era ¿cómo se llama? El dominio de los bienes e inmuebles de México, la gente no le quedaba más que agarrar y enterrar a las personas en sus patios, porque tenías que pagar un precio por el cementerio, ¿no? O por tener un espacio en un cementerio. Entonces esas prácticas aún se hacían, ahorita como que se lo hacían por necesidad. Entonces aquí hay algunas cosas de lo que se hacían de los rituales mayas, ¿no? Aquí tenemos una maqueta de lo que es la ciudad de Mérida. Bueno, más que la ciudad es la Plaza Grande, como ven, que la gente, por ejemplo, cuando van a salir o algo así, siempre dicen, te veo en la catedral, te dicen siempre, ¿no? Entonces, la catedral, si no me equivoco, ese es el palacio, si no me equivoco. Esto es lo que es el Colón. Y es la catedral de la ciudad. Te dicen, oye, te veo acá, en esta parte, y la gente siempre se ve por acá. Es muy, muy padre. Aquí de este lado está lo que es actualmente Coppel, y así. Tenemos figuras de algunos santos que son muy importantes para muchas personas. Ese tipo de figuras están más que nada en lo que son las iglesias, ¿no? Entonces, es muy raro, no lo sé, que sus abuelitas, ¿no?, tengan algún tipo de pieza de este estilo. De hecho, hay personas que se dedican a hacer este tipo de piezas aún. Entonces, yo me acuerdo que mi abuelita tenía uno así, un igualito, ¿no? No sé si comentes alguna de sus abuelitas o abuelitos tenía este tipo de piezas en sus altares. También tenemos lo que es algunas piezas de lo que les estaba hablando. Hay personas que conocen parte de la historia de estas personas, ¿no? Entonces sería genial sacar un episodio sobre algunas historias de algunos santos, ¿no? Yo la verdad, yo no sé mucho de estos temas, no obstante es muy interesante detrás de la vida de cada ser que ha existido o no en esta vida. O más que nada en la literatura es muy importante. Bueno, para mí es muy más que importante para mí, porque para mí es muy interesante, ¿no? Entonces hay muchas historias detrás de estas personas. Vuelvo y repito, para estas personas son muy, muy importantes, ¿no? Son parte de sus rituales del día a día, el rezarles y ese tipo de cuestiones. Aquí tenemos un Cristo, ¿no?, como bien estamos observando aquí. Aquí es un tipo de documento. Aquí tenemos las armas. Las armas, como obviamente no son lo mismo, amigos y amigas. Porque en primer lugar, un arma
de este estilo, por ejemplo, herían o causaban daño de una forma que a veces no al instante te pegaba, o sea, te mataba. Te podía herir profundamente, sí, pero no es como las armas ahorita de proyectil que son muy, que perforan y dañan directamente, ¿no? Las armas como de antes se conocía, cuando había una baja, las bajas se referían a las personas gravemente heridas y heridas. Esos eran tipos de bajas. Hoy en día una baja cuando está en un campo militar o un enfrentamiento de este tipo, pues es un fallecimiento total, ¿no? Entonces, no son lo mismo. Aparte, para cargar ese tipo de armas se necesitaba hacer una dinámica que, por ejemplo, se tardaron un poquito. Entonces, es muy importante saber ese tipo de cosas. Ah, y en esta parte de acá, si no me equivoco, pues ponían un tipo de lanza, ¿no? Aparte de ese fierro que tenía. Yo no sé mucho de armas, perdón, pero a veces servía para introducirlo en el arma, meter la pólvora y así, ¿no? Porque les digo que se cargaba de esta forma, es como ahorita que tiene un cartucho y ¡zas!, ¿no? Entonces igual tenemos una espada, un par de espadas ahí. Este es un almacén de pólvora. También esto es lo que les estaba mencionando hace rato, la Catedral de la Ciudad de Mérida, que por cierto tiene historias muy interesantes desde la época prehispánica, antes obviamente que se construyera esto. Es una de las iglesias más importantes en América Latina, ¿no? De las primeras, por cierto. Entonces, nada más como dato curioso, en la parte de acá, ¿no?, un águila imperial, no sé si se ve. Entonces, es un águila imperial esto. Es muy interesante. Eso yo no lo sabía. Pero algún día vamos a hablar parte de lo que es la historia de esta catedral, ¿no? Esas son coronitas, si no me equivoco, de las vírgenes que están en los ¿cómo se llama?, en las iglesias. Por ejemplo, tenemos a pues la que yo conozco porque es de mi pueblo, es de la Asunción, y obviamente es coronita, y ese tipo de coronitas se usaba, ¿no? Esto es un cañón, ¿no?, que se usaba muchísimo en las guerras. Es muy impresionante, por ejemplo, en Campeche aún se exhiben estos cañones. Yo hace muchos años, cuando fui a Campeche, vi este tipo de cosas, pero un poquito, son más grandes, eso no es nada. Con todo respeto, eso no es nada, ¿no? Entonces, nada más para ir para que sepan. Esto es el escudo de armas de la ciudad de Mérida, ¿no?, y otras cositas que podemos ver. Brevemente podemos pasar aquí de lo que es la primera parte de lo que es el museo de la ciudad. Pasemos a la segunda parte. Continuando con el video, pues estamos aquí en la segunda sección, o en la parte derecha de lo que es el museo de la ciudad. Bueno, aquí se exponen otro tipo de piezas de historia, ¿no? Como pueden ver, acá atrás tenemos un truc del Enequén. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre algunos pasajes de la historia, ¿no? Hay muchos datos interesantes en este lugar, ¿no? Entonces, chéquense eso nada más. A mí me gusta este tipo de cosas, de verdad. Mi papá me trae acá y me hablaba de muchas cosas. Entonces, me gusta hacer este tipo de cosas, se los juro. Bueno, empezando o entrando al museo, pues vemos aquí lo que es un truck, ¿no? Este era un tipo de transporte donde las personas pues llevaban ciertas cosas, en este caso lo que es el enequén, ¿no? El oro verde era muy importante, pues que se hacía fibras de todo tipo. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ese tipo de transportes aún lo usaba mi abuelo, ¿no? Mi abuelo murió como a los 75 años, como en el 2008, y él transportaba ese tipo de material, ese tipo de utensilio, ese tipo de materia prima, ¿no? Entonces, acá abajo eran unas rieles del tren, ¿no? Entonces, ellos lo que hacían es transportarlo y así lo llevaban a las fábricas textileras y
se sacaba la fibra, posteriormente el hilo, y se hacían otro tipo de cosas, a veces se hacía telas y así. Ese es un cañón de lo que les había comentado, ¿se acuerdan de que les había dicho de Campeche? Bueno, hay uno, ese es uno pequeño, pero este igual es bastante grande, ¿no? Entonces, aquí tenemos al presidente de la República, expresidente Porfirio Díaz. Un dato curioso, él impuso los sexenios, ¿no? Entonces, porque antes, así como en Estados Unidos de Norteamérica, los presidentes de la República son cada 4 años, aquí son 6, bueno, esta persona lo puso, ¿no? Entonces él puso lo que son las vías ferrocarrileras, él modernizó al país, hizo una serie de cosas importantes, así como tuvo un lado oscuro, ¿no? Entonces, no oscuro, pero sí cometió muchas cosas que en algún momento les estaré contando, pero ese es un busto de él, ¿no? Entonces, bueno, esa es una placa de donde están las calles. A veces, muy rara vez se encuentra alguno. A veces están en los pueblos, como por ejemplo Valladolid vi uno, ¿no? O lugares así, aún se conservan ese tipo de cosas. Aquí tenemos a el general Guillermo Palomino. Esos son billetes, parecen pues, dólares, ¿no? Entonces yo tengo una serie de estos billetes en mi casa, los tengo ahí guardados y algunos están conservados sobre un mueble, ¿no? Entonces también tenemos algunas monedas. Eso es muy interesante, es un tipo de banca o algún tipo de asiento. Bueno, les voy a hablar desde mi ignorancia porque es de lo que yo sé. Pero no sé si alguno de ustedes tenga de estos en su ciudad, si no son de Yucatán. No, esto es pues para que, bueno, metafóricamente es de que las personas están juntas, una persona de este lado y la persona del otro lado, es como metafóricamente es estar juntos. Y aún se ven este tipo de lugares, ¿no? Para descansar con la pareja y con los compas, ¿no? También tenemos aquí lo que es el arte oriental, que un tiempo estuvieron acá. Hay descendientes de este tipo de personas, o estas personas, por no discriminar este tipo, bueno, esas personas, aquí está una pequeña parte de su historia, ¿no? Estos son algunos utensilios que se lograron rescatar y un poquito de su cultura. Aquí tenemos la exposición de billetes también y algunas otras cosillas. Estas son solamente lo que se estaba diciendo cuando si no me equivoco es Corea. No lo alcanzo a leer porque tengo problemas de la vista, pero sí, esta mezcla oriental u occidental con la yucateca es muy interesante. Aún existen descendientes de esas personas, ¿no? Ahí nada más para que vean. Este es otro tipo de armas, ¿no? Están, ay, no, están muy interesantes. Ese es eso es un rifle, ¿no? Ese es un revólver. Con dos dedos de frente, todo el mundo sabe que es un revólver, pero a mí me gustan ver estas cosas. Lo que sea historia militar y este tipo de cuestiones me interesan muchísimo. Más para que aprecien ahí. Esto es el palmarés de trofeos y medallas de personas que han estado en Yucatán. Tenemos afortunadamente 5 campeones mundiales yucatecos, entre ellos aquí un cinturón mundial y también alguna copa ahí, una medalla, ¿no? Entonces son personas que igual históricamente en Yucatán tenemos lo que es aquí lo que predomina es el boxeo y el béisbol, ¿no? El fútbol no tanto, no te parece que tenemos los Venados de Yucatán, ¿no? Pero sí, sería muy interesante algún día hablar de estos temas deportivos, de la historia de Yucatán. Llegamos a lo que es
Eso es muy importante. Bueno, para mí es importante porque en su época esta persona marcó parte de la comedia en Yucatán. Él es Cholo Herrera, un comediante de los pocos comediantes que, bueno, es que ahorita el teatro regional yucateco no es como antes, ahorita pues sí son insultos, y eso es con todo respeto, igual y yo me río, la verdad. Pero Cholo Herrera fue otra cosa. Cholo Herrera era un tipo que te hacía reír. De hecho, tenía unos ojos así. Yo conocí en persona a Tina Tuyup. Ojalá no me regañen por este video. Y no creo que lo vea, pero bueno. Cholo Herrera tenía una forma de cómo hacer comedia. Y créanme que por mucho tiempo yo pensé que su cabello era natural. Resulta que es una peluca, ¿no? Él es Cholo Herrera, comediante yucateco, que sí me sacó muchas risas, ¿no? Y aquí esta parte de lo que es su legado, el señor que en paz descanse. Hay una estatua acá en la ciudad, está sentado él. Está muy interesante este trip. Entonces también aquí tenemos una peluca de otra persona que no alcanzo a leer su nombre. Gustos o prejuicios. La siempre viva. Híjole, no conocía de esta persona. Pero sí. Sí, esta era parte del teatro regional yucateco. Es parte de la literatura en Yucatán. Entonces, como podemos ver, está La serpiente emplumada. Tenemos también el teatro experimental en Yucatán. Está muy interesante ese tipo de documentos. El humorismo en Yucatán, de la misma Mérida, las chucherías de la historia de... Oye, está muy interesante este tipo de cuestiones, ¿eh? Me gustaría algún día leerlo, o sea, está muy increíble, la verdad, o sea, no sé por qué a la gente no le interesa, pero, ay, no manches, si por mí fuera, y voy a sonar muy pretencioso, pero si por mí fuera, le sacaría copia a todo ese tipo de documentos, porque es muy importante. No sé si alguien tenga alguna copia ahí, si lo tienen por ahí, háganmelo llegar, por favor, porque a veces me urge. Entonces, ay, mira qué libros, ¿no? Yo no sabía esta literatura yucateca, está muy interesante, está muy padre, ¿no? Entonces, esa es parte para que digan, es que Yucatán casi no tiene historia. Sí tiene historia, pero la gente no se interesa por ella. Entonces, por eso igual es parte de mi chamba, es traer un poquito de historia. Entonces, pese a que estoy aprendiendo muchas cosas de historia de Yucatán o de México, pues para mí es muy importante que la gente por lo menos se acerque y tenga el interés de conocer de estas cosas, porque es parte de nuestro legado. Yo creo que parte de la historia de Yucatán y de México es tener la identidad, porque hay muchas personas que son yucatecas y se sienten muy acomplejadas de su origen étnico, de su lengua, de su color de piel, de muchas cosas. Entonces es muy importante que la gente tenga identidad. Por ejemplo, en Alemania, pues su historia y parte de su legado les da mucho orgullo. Entonces yo sé que no estamos en Yucatán, perdón, yo sé que no estamos en Alemania ni en Europa, pero en esas partes del mundo su historia es como que lo presuman y todo. Yo de verdad, yo presumo muchísimo. La historia de Yucatán es muy importante, hay que tener identidad, hay que conocer un poquito más. Yo sé que aún me falta muchísimo por aprender de estas cosas, pero igual les quería enseñar, ¿no? Les quería transmitir esto de lo que yo siento. Me gusta mucho mi historia por lo que aporta. Sí, sé que al fin y al cabo hay cosas en las cuales no estoy de acuerdo o me pude haber enojado. Hubieron traiciones, la parte de la Revolución Mexicana, que por cierto también hubo traiciones. Y parte de la historia de México está llena de traiciones, pero eso igual nos debería de dar identidad como mexicanos, ¿no? Como yucateco me siento muy orgulloso de pertenecer a la historia, ¿no? Por eso intento sacar o documentar lo que yo pueda aquí en Yucatán. Entonces, yo sé que me faltaron muchas cosas, yo lo sé. Yo sé que me faltaron muchas cosas, iban a decir, es que no lo hace de esto. Sí, yo lo entiendo, pero mi intención también era mostrarles
y que se acerquen a los museos. Otra cosa también, si ustedes no tienen dinero, pueden traer a su novia o a su liga, a quien sea que al museo. No, fíjense que es muy interesante, ¿no? Entonces, yo estoy en este lugar y me siento como si estuviera caminando en el tiempo. Es como por ejemplo, en Spider-Man o en Los Vengadores, cuando andan en portales y van uno tras otro lugar. Así me siento como teletransportándome. Entonces, suena muy utópico y suena muy burdo, pero la verdad, esto es parte, no todo, pero es parte de lo que nos identifica como mexicanos, como yucatecos. Deberíamos de tener identidad para reconocer lo que somos. Dicen, es que la historia no sirve para nada, sí sirve para muchas cosas. Y aparte le hace una persona muy intelectual y muy cultural. Entonces, yo solo les vengo a traer parte de lo que se expone en este museo. Este es el principio de muchos museos que quiero visitar en la ciudad. Obviamente es por partes. Voy a ver de qué manera voy a subir este video. Y nada, espero que les haya gustado, espero que sea de su agrado. Sé que fue muy rápido, sé que no profundicé en muchos temas, yo lo entiendo. Si por mí fuera, estaríamos hablando de historia todo el tiempo, pero igual hay cosas que hacer. Pero el punto es de que se enganchen y digan, ay, me gustaría ir al museo y conocer esto, ¿no? Entonces, lo que me llevo de este museo es esto, el truco. Porque mi abuelo trabajaba en esto. Y yo sé que en paz descanse mi abuelo, en donde sea que se encuentre, pues el señor llevó toneladas de esta mercancía, o de este producto, o de esta materia. Entonces, muchas gracias por el video. Los veo en el próximo. No. Cualquier cosa, estamos en contacto en Historia en el Tiempo. También estoy en Instagram como Manu-Puc111. Y agradezco nuevamente a las autoridades de la ciudad de Mérida, bueno, de la ciudad de Mérida, sí, pero del museo por haberme permitido grabar en este espacio. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.